A un nuevo programa de Abriendo Líneas. Esta semana analizaremos un poco sucedido en la Liga Santander y lo que nos espera en otra nueva semana de Champions League y Europa League. Todo ello vamos a pasar a comentarlo ahora mismo con nuestros compañeros, que paso a saludar con Adrián Anez. Hola, Adrián. Hola, Carlos, muy buenas a todos, ¿qué tal? José Antonio Murcia. Hola, José Antonio. Hola, buenas a todos. Alex Rozada. Hola, Alex. Hola, Carlos, muy buenas. Y tenemos un invitado que da un poco gusto hoy tener aquí en el programa, como es José David López. Hola, José David. Nada, un placer, encantado de estar con vosotros aquí para hablar de fútbol. Siempre es una buena excusa, así que nada, encantado de estar con vosotros. Un placer contar en nuestro programa de esta semana con José David López, pero si os parece, chicos, lo primero para empezar es repasar en titulares lo que han sido los últimos días, pero lo primero que tenemos que hacer, Carlos, es recordar que hoy tenemos Champions. Sí, hoy juegan el Sevilla en Inglaterra con el Leicester, un partido un poco complicado, campo difícil, con el Leicester que cambió de entrenador y ha mejorado. Y también tenemos, recordemos, esta noche el Juventus Oporto con un 0-2 de la ida para la Juve, con lo cual parte como favorito el conjunto italiano. Más cosas, porque mañana también tenemos Liga de Campeones y juega el Atlético de Madrid, Adri. Sí, el Atlético de Madrid tratará de certificar su pase a cuartos de final ante el Leverkusen, con la ventaja que traen desde Alemania y tratando de evitar sorpresa o remontada germana que no queremos. Por supuesto, confiamos también en que el Atlético de Madrid se una al Sevilla, que esperemos que quede clasificado hoy, como ya lo están el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid. Y recordemos que mañana también se disputa el partido entre el Mónaco y el Manchester City, con un 5-3 de la ida para el conjunto inglés. Y volviendo a España, tenemos que recordar cómo está la Liga 1-2-3, José Antonio. Pues el Levante suma y sigue, arrasó el Valladolid este fin de semana y sigue líder con 65 puntos. Su más inmediato perseguidor es el Girona a 7 puntos, que también continúa intratable, y dejan a su más inmediato perseguidor al Cádiz con 47 puntos, a 11 del Girona, a 18 del Levante, mientras que por abajo continúan tanto Mallorca como Almería, Rayo Vallecano y Mirandés en descenso, a más de un partido de la salvación. Bueno, hechas las presentaciones, si te parece, Carlos, empezamos con nuestra tertulia. Pues por empezar un poco, por preguntar a nuestro invitado José David, no sé cómo ves tú las eliminatorias, por preguntarte, complicada la del Sevilla y un poco favorable para el Atlético, ¿no? En Champions, ¿no? No sé qué opinas tú, José David. Sí, la verdad que el partido del Sevilla es un poco trampa, porque seguramente hace un par de semanas la consideración del partido hubiese sido totalmente diferente. Duele pensar que a Claudio Ranieri le echaron no solo la directiva, sino esa actitud, o mejor dicho, falta de actitud, y casi un complot de la plantilla del Leicester para intentar terminar con el legado que evidentemente va a ser histórico de Ranieri. No estaban contentos con cómo estaban desarrollándose las cosas. La directiva, pese a todo lo que ha logrado Ranieri, pese a la aureola, insisto, eterna que va a tener ya Claudio Ranieri en el Leicester, pues no pesó demasiado. Ya sabemos que el fútbol a veces no tiene memoria para este tipo de cosas, y la verdad que ha cambiado mucho, porque con el nuevo entrenador evidentemente siguen siendo los mismos jugadores, no ha habido ningún fichaje, no ha podido haber ninguna renovación, ni siquiera un planteamiento diferente, pero sí que se ve un entusiasmo, una animosidad, un cambio de personalidad, sobre todo en un montón de jugadores, y ya sabemos lo que este equipo te puede dar. Lo bueno que tiene el Sevilla es que sabe que el Leicester va a jugar a lo único que sabe jugar, es decir, un partido muy intenso, un partido de presión alta, un partido donde es determinante intentar enfriar todo lo posible a Mahrez, donde Vardy evidentemente viene también en una buena forma y ha empezado a recordar en pequeñas dosis al gran Vardy goleador, pero más allá de eso no tienen muchas más alternativas, no tienen muchos más argumentos, y el Sevilla, que viene con un proyecto que quizá ahora mismo atraviesa las semanas más complicadas desde la era de Sampaoli, pues evidentemente es un equipo no solo construido para dar un paso adelante, sino que evidentemente tienen la exigencia de definitivamente aprovechar lo bien que ha llevado la Copa Europa para dar un paso adelante. Me parece que no va a tener problemas, ojalá y vaya a ir la línea por ese camino, pero no creo que vaya a tener problemas. Y la otra del día de hoy, Juventus Oporto, siempre digo lo mismo de la Juventus, porque es un equipo que da igual cómo esté, da igual las sensaciones que transmita, porque la Juventus va a llegar siempre a cuartos de final, semifinales de Champions. Pasa lo mismo con el Bayern, da igual cómo estén, porque son equipos que tienen una personalidad y una experiencia enorme en este tipo de competiciones,
y es capaz de sacar resultados positivos incluso cuando está mal, y eso reivindica pues esa grandeza de un equipo que lo tiene casi todo como la Juventus. Yo nunca escondería que la Juventus puede ganar en cualquier momento, incluso la Copa Europa, diría, no sería tan raro que pudiera sorprender incluso a Real Madrid, a Barcelona o a Bayern de Múnich, que son para mí, junto con la Juventus, los 4 principales. No sé qué opinas tú, Adrián. Estoy de acuerdo con José David. La Juventus es un equipo que en cualquier momento te puede ganar el partido, pero en cualquier momento. Ya vimos el último partido frente al Milan, que en el minuto 96 creo que fue, ese penalti, que una mano extraña, el árbitro pitó penalti y le ganaron al Milan. En Europa puede pasar un poco lo mismo, y hace 2 temporadas llegaron a una final en la que más o menos no se le tenía en cuenta, pero al final siempre están ahí. La perdieron frente al Barcelona, pero llegan. Estoy de acuerdo con José David en que la Juventus como el Bayern son equipos que siempre están ahí, y yo creo que no tendrá problema en certificar su pase a cuartos como ante el Oporto. El Sevilla sí que tiene algo más de dudas, pero para mí, pese al cambio de entrenador en el Leicester, creo que sigue siendo favorito. No va a ser un partido nada fácil, porque el Leicester en casa va a tener una motivación extra, es lo más que se juega en esta temporada, y van a salir a ganar. Yo creo que el Sevilla un gol va a marcar, y eso le pondría las cosas muy difíciles al conjunto de Shakespeare. No sé qué opinas tú, Alex. Bueno, pues al hilo de lo que acaba de comentar Adri, yo estoy de acuerdo en que el Sevilla es altamente probable que marque hoy, con lo cual eso va a encarrilar mucho la clasificación. Lo que pasa que yo veo como algo inevitable sufrir en el partido de hoy. Comentaba José David también el cambio de entrenador. Es evidente que ese factor influye en el estado anímico de la plantilla del Leicester para reforzar un poco pues eso, el ánimo, las ganas, el espíritu competitivo, en resumen, de ese equipo. Pero yo confío en que no le baste para eliminar al Sevilla. Tiene, como decía José David, hombres desequilibrantes como Marez, como Bardi, pero bueno, en Sevilla estamos hablando del tercer clasificado en la Liga Española. Es un equipo bastante fiable. Sampaoli, estamos hablando de uno de los mejores entrenadores del fútbol español, posiblemente sea el tercero además, porque va en orden a la clasificación. Bueno, está ahí también Simeone, pero yo creo que esta temporada, y ahí está la clasificación de la Liga Santander, Sampaoli lo está rompiendo, así de claro. Ha armado un pedazo de equipo, ya lo tenía bien armado Emery, pero bueno, se fue mucha gente del equipo de Emery, y Sampaoli no solo ha recogido el testigo y ha continuado en la buena senda del técnico de Hondarribia, sino que incluso la ha incrementado, y ahí está la clasificación del conjunto hispalense. Viene de un momento un pelín complicado, empató contra el Lega en la Liga el pasado sábado, pero bueno, tampoco es un termómetro fiable. Es un partido que coincide justo antes de una eliminatoria clave de Champions, y es normal que el Sevilla en ciertos aspectos se deje ir. También empató contra el Alavés la semana pasada. Es que no es fácil ganar en la Liga Española. A ver, estamos hablando del Alavés y del Lega, son dos recién ascendidos, pero son dos buenos equipos. El Alavés es el finalista de la Copa. Ganó al Barcelona del Camp Nou. Empató a 0 contra el Atlético de Madrid en Mendizorroza. Y el Leganés, a pesar de que es el cuarto por la cola, con un buen colchón ya sobre los puestos de descenso, es un equipo que perdió solo 2-1 en el Camp Nou y le plantó mucha cara al Fútbol Club Barcelona. Al Atlético de Madrid le empató en la segunda jornada, con lo cual no es fácil sacar puntos ante esos equipos, de manera que el Sevilla, a poco que mantenga el espíritu competitivo y el bloque que tiene Sampaoli con gente como pues eso, como Iborra, como Nasri, yo creo que se va a clasificar, y además es que ya le toca al Sevilla dar un pelotazo en la Champions después de... No sé ni cómo definirlo, de lo que han hecho en la Europa League. Es que me parece casi milagroso. Un equipo que ha ganado 3 Europa Leagues consecutivas, en 2014, en 2015 y en 2016. No digo que vayan a ganar la Champions porque esas son palabras mayores, pero bueno, es un equipo que mínimo en cuartos tiene que estar. Y luego del resto de partidos, yo creo que se va a clasificar el City de Guardiola, lo doy por hecho.
Confío en que el Atlético de Madrid también se clasifique, vamos, tiene un 2-4 de la ida muy mal, se le tiene que dar a los de Simeone para quedar eliminados, máxime jugando en casa y máxime contra un equipo como el Bayer Leverkusen, que además ya le tocó en más de un cruce en ediciones precedentes de la Champions, con lo cual yo veo al Atlético también en cuartos. Y hombre, sería un exitazo para nuestro fútbol ver al Real Madrid, al Fútbol Club Barcelona, al Sevilla y al Atlético en cuartos de final de la Champions. Muy mal se nos tiene que dar para no tener un finalista en Cardiff. Y luego, el otro partido, que es el de la Juve, pues yo doy favorita a la Juve. Ganó 0-2 en la ida, estamos hablando de la Vecchia Signora, es un pedazo de equipo con gente como Alves, como Buffon, Cuadrado, bueno, Dybala, el hombre de moda, que dicen que va a acabar en el Real Madrid, también anda ahí el Barcelona detrás de ese jugador. Yo creo que la Juve se va a clasificar. Me da rabia por Iker Casillas, el mítico portero del Real Madrid, el mítico capitán del Real Madrid y de la selección española, pero bueno, está en el Oporto, él es el primero que sabe de las posibilidades de su equipo, ya haberlo metido en octavos está muy bien. Esperemos que nos deje alguna parada típica de él, de Iker, el santo de Móstoles, para la galería, aunque quede eliminado, pues bueno, pues sería un buen recuerdo de Iker. No sé qué opinas tú, José Antonio. Bueno, con respecto al partido del Sevilla, tengo que decir que el gol de Vardy en la ida me hace dudar bastante. Ese gol puede ser muy clave en la eliminatoria y facilita mucho las cosas al Leicester. Y bueno, yo creo que este partido es el claro ejemplo de las vueltas que da el fútbol en tan solo 3 semanas. Hace 3 semanas te hubiera dicho que el Sevilla pasaba fácil la eliminatoria, tenía todo a favor, estaba en una muy buena dinámica con un Leicester de Ranieri de capa caída, ya incluso mirando el descenso en la Premier League. En cambio, en los 2 últimos partidos el Leicester los ha ganado, el Sevilla los ha empatado, y la dinámica ahora mismo da una ligera ventaja al Leicester, aunque bueno, hay que ser positivos, hay que confiar en el Sevilla. Va a recuperar Sampaoli tanto a Nasri como a Vitolo, que son jugadores clave en su esquema, y hay que darle un voto de confianza a este Sevilla, porque a pesar de jugar en el King Power, tiene la ventaja de la ida, ese 2-1 que va a defender. Yo también opino con mis compañeros que difícilmente se va a quedar sin anotar el Sevilla hoy, y confiemos en que pueda estar en ese bombo de los cuartos de final. Con respecto al partido del Juventus Oporto, después de lo que hizo el Barcelona la semana pasada, 2 goles al Oporto podría marcarlo, podría forzar la prórroga, pero sí es verdad que está un escalón por debajo de la Juventus, y a priori debería ser una noche asequible en Turín, y unirse esperemos al Sevilla, la Vecchia Señora, en los cuartos de final. Bueno, y este jueves recordemos, José David, que tenemos Europa League. Vamos a empezar, si te parece, centrándonos en nuestro representante, en el Celta de Vigo, que tiene un 2-1 de la ida contra el Krasnodar. ¿Damos por clasificado al Celta o lo tiene complicado? ¿Cómo lo ves? Me parece que es bastante más engañosa la eliminatoria de lo que se prevé de inicio. Es decir, la gente en España, sobre todo los que evidentemente no siguen fútbol internacional, pues le dices el Krasnodar y evidentemente no te dicen mucho. No te dicen ni siquiera historia, porque no la tiene. Es un equipo con menos de 10 años de historia y que además ha ascendido a la Premier rusa debido a ciertos favores de la federación, ciertos problemas económicos de otros equipos que le han favorecido a él. Y al fin y al cabo viene de un dueño que tiene, si no recuerdo mal ahora mismo, tiene una empresa de comida rápida y de alimentación muy famosa en Rusia, es de origen armenio. Le ha valido todo ello para tener una buena fortuna y ha decidido, como tantos otros millonarios, pues invertir en el fútbol. Lo hacía en una ciudad en la que evidentemente siempre era el Kuban el equipo principal, el equipo que incluso sí que competía en Europa, pero la aparición de Krasnodar lo ha roto todo. Se ha hecho un estadio que muchos van a conocer este jueves cuando el Celta juega allí, que ya os aviso por si no lo habéis visto, que es una maravilla, una absoluta maravilla, el estadio que se ha hecho el Krasnodar. Me parece el ejemplo a seguir por un montón de clubes. De hecho, mira, la Fiorentina ha anunciado esta semana que va a tener un nuevo estadio y es muy parecido al de Krasnodar. Pero es una plantilla que evidentemente no dice demasiado porque tienen jugadores que han estado incluso en otros países y no han tenido demasiado desarrollo, no han tenido mucho recorrido en sus equipos quizá de no buen nivel. Por ejemplo, pienso en Naldo, un brasileño que estuvo aquí en el Getafe y pasó de largo. Está, por ejemplo, también como estrella Smolov, pero sin embargo le recuerdo los años en el Feyenoord y pasó totalmente desapercibido. Hoy en día resulta que es delantero centro de la selección de Rusia, es decir, tiene Caboret, tiene
a algunos jugadores veteranos de una Rusia que quizá en su mejor versión pues sí que eran jugadores importantes, pero que hoy ya no lo son. Hablo de Torbinsky, de Ismailov, de Mamaev, por ejemplo. Me quedo, seguramente si me dicen algún par de jugadores, me quedaría con Granqvist, el central sueco, que por lo menos sí que tiene más experiencia y es un jugador importante, y también con el otro sueco, con Claesson, que fue el que marcó el otro día el gol en Balaidos, que creo que es una buena, es lo mejor a lo que se puede agarrar el Krasnodar para poder remontar. Un gol no es tan sencillo de hacérselo al Celta, según le estamos viendo además en Europa, y además también es verdad que la mejor versión del Celta en esta Europa League ha llegado casi siempre a domicilio. ¿Por qué? Porque es un equipo que normalmente está obligado a tener la posesión de balón y se encuentra cómodo con ella. En cuanto un equipo le permita liberarse desde ese punto de vista, pues va a poder, con Teo Bongondá, por ejemplo, por la izquierda, con el buen momento que atraviesa Iago Aspas, con la pegada de Guidetti. Yo creo que el Celta sigue siendo favorito. Tiene esa ventaja mínima de un gol, pero insisto, ha competido muy bien fuera de casa en Europa League el Celta y bueno, yo lo comentaré en Carrusel en la SER y deseando que siga adelante el Celta, evidentemente, para seguir teniendo un representante español en esta Europa League, que en los últimos años, como bien decíais hace un momento, nos ha dado grandes alegrías, así que vamos a seguir confiando en que el Celta, este Eurocelta de Berizzo, puede llegar también muy lejos. Confiamos en que se clasifique el Celta, gracias además a ese gol en el último minuto, en el minuto 90 de Bobby en el partido de ida en Balaidos. Confiemos en que se haga valer en este partido de vuelta. ¿Tú también ves al Celta en la siguiente ronda de la Europa League, Adri? Yo creo que es un partido muy complicado porque el Krasnodar prácticamente en una o dos ocasiones que tuvo, no sé si llegó a tener una segunda, te marcó un gol. Además fue un golazo. No sé si en su casa tendrán más dominio, si tendrán más protagonismo del balón, más ocasiones, pero como tengan la misma efectividad que en Balaidos, lo tenemos muy complicado. Confío en la solidez del Celta fuera de casa, en que hagan una buena actuación como hicieron en Kharkiv ante el Shakhtar y que pasen las eliminatorias. Es muy importante que marquen un gol fuera, muy importante. Vamos a ver cómo se desenvuelven. Seguramente los de Berizzo vayan con todo, a ver si es posible pasar. ¿Y tú cómo lo ves, José Antonio? Bueno, yo creo que lo que Berizzo tiene que decir a sus jugadores es que nunca es fácil jugar en Rusia. Rusia es un infierno, el frío, la afición, todo va en contra. Sí es verdad que el Celta parte como favorito, pero hay que tener los pies sobre la tierra, hay que saber que el Krasnodar, como ha dicho Adrián, en muy poco te puede generar mucho peligro y hay que llevar mucho cuidado porque Rusia es un lugar difícil donde hay que jugar. Sí es verdad que bueno, tampoco se diferencia mucho de Ucrania, que donde el Celta pudo vencer al Shakhtar y pasar de ronda, pero Rusia es más alejado, hace más frío, hay que tener más en cuenta muchos aspectos del fútbol, aparte del viaje, sí que ya va a dar un poco más de cansancio a los jugadores. Y veremos, hay que ser positivos, partimos con la ventaja de la ida y esperar que puedan marcar un gol fuera de casa, que puede ser clave y va a obligar al Krasnodar a tener que salir, a tener que buscar el resultado, y ahí en las contras el Celta puede hacer mucho peligro. Pero el gran favorito, José David, para esta Europa League quizás sea el Manchester de Mourinho. Pues mira, yo como mancuniano, hincha del United, que nunca lo escondo, la verdad que la sensación que tengo con el equipo Mourinho es bastante extraña, porque es un equipo que evidentemente se le va a exigir ganar la Europa League, pero que no sé si va a estar preparado para tomar la rienda de ese favoritismo, y me explico. En los partidos grandes esta temporada no le hemos visto todavía una versión sólida, una versión consistente, una versión que te dé la sensación de que realmente es favorito y es un equipo que recupere la esencia de títulos de la época de Ferguson. Es todavía para un análisis muchísimo más amplio. Toda la depresión que está sintiendo el Manchester United en estos 4 años desde que Alex Ferguson se fue, parece irremediable, te gastes el dinero que te gastes, contrates al entrenador que contrates. Me parece que es mucho más profundo el daño que eso hizo.
y sobre todo está cambiando la personalidad, lo cual es lo que a mí más me duele, porque considero que el United tenía otros valores que se están perdiendo y que es lo que al final hace que deje de ser favorito y deje de demostrar esa solidez que ha tenido, ese temor que antes decía Manchester United, y realmente los equipos salían a Old Trafford totalmente, no voy a decir vendidos, pero muchísimos de ellos sabiendo que tenían pues un reto prácticamente imposible. Hoy en día no es así, por tanto partidos grandes no le hemos visto dar esa versión contundente, y ahí es donde me genera dudas. Evidentemente por nombre no hay ninguno más grande que el Manchester United en la Europa League. Puede estar la Roma, que evidentemente lo va a tener difícil porque perdió el otro día con el Lyon 4-2 y no va a ser nada fácil que el Lyon, sobre todo a domicilio, con un equipo con buen contragolpe, pues no te haga algún gol. Es decir, por ahí ya se complica. Yo creo que el que pase de esa ronda, ya sea Roma o ya sea Olympique de Lyon, como digo, pues para mí sí que son equipos ya competitivos en Champions y que en estas lides se saben mover muy bien. Y el resto, la verdad, que son todos muy parejos. Es decir, el Ajax se puede quedar eliminado con el Copenhague después de perder el otro día, no me parecería nada raro, y al Ajax le puede ganar hoy en día cualquiera, no es un equipo ni mucho menos sólido. Por ejemplo, está la eliminatoria entre Besiktas y Olympiacos, que también está muy pareja, más allá de un solo gol de diferencia que hay, pues me parece que es una eliminatoria en la que cualquiera de ellos son competitivos, pero tampoco te va a demostrar que puedan ganar. Incluso dos alemanes, el Gladbach y el Schalke, pues son muy díscolos, no tienen una continuidad y además otorgan demasiadas ocasiones de gol, se parten con mucha facilidad y no les veo sólidos. Es decir, no tanto por mérito del Manchester United, sino por más de mérito del resto. En caso de llegar a un partido donde tengas que jugar todo, si hay una final Manchester United con cualquiera de los demás, si acaso solo con la Roma, sería donde se dudara, pero viendo los 16 que nos quedan ahora mismo, sin ninguna duda Manchester United favorito absoluto, y si no gana Europa League será un desastre, porque hay que tener en cuenta que este equipo debería estar jugando Champions y no lo está jugando. Por tanto, la exigencia de la victoria a Manchester United le asegura, o le exige, mejor dicho, que tenga que ganar este tipo de torneos. Pero veremos, José David, cómo le influye el partido que disputó este lunes contra el Chelsea, que perdieron 1-0 y no sé cómo, y además con toda esta polémica del pique de Conte y Mourinho, yo no sé cómo influirá eso a la plantilla de los Red Devils. Sí, lo estuve comentando en Televisión Española, en Teledeporte, ayer justamente el partido. A ver, no me gusta cuando el primer análisis que se hace es citar, por ejemplo, ya a Mourinho, por el pique que tuvo con Antonio Conte. Es más, me parece que uno de los grandes problemas del Manchester United es ahora mismo ese tipo de actitudes. Que un entrenador, el día que han eliminado a un equipo como el Manchester United de la Copa, de la cual es, por cierto, el actual campeón todavía, no se hable de los errores que ha podido cometer el equipo en su planteamiento, sino se hable de que contestó a la afición del Chelsea porque le habían llamado Judas, me parece absurdo. No voy a entrar ahí, no voy a alimentar ese tipo de conductas porque me parece inapropiado, pero evidentemente es un golpe eliminarse de la FA Cup cuando eres el actual campeón. Un golpe previsible, pese a todo, porque evidentemente el favorito era el Manchester, o sea, el Chelsea, teniendo en cuenta encima la baja de Ibrahimovic, condicionó absolutamente todo el partido. Más aún, el desgaste fue mucho mayor de lo esperado, con esa expulsión, a mi modo de ver, exagerada, pero tampoco hay que hablar de los hábitos en este tipo de cosas, porque un día favorecen a uno y otro día favorecen a otro. Me parece que se le exigió mucho físicamente al equipo, que venía además de jugar en Rusia con el Rostov y también va a estar exigido en este sentido para la vuelta. Por tanto, ni atraviesa un momento sólido, como decía hace un momento Manchester United, ni se le asegura que vaya a pasar las rondas con extrema facilidad, porque el equipo está demostrando que todavía no tiene la contundencia que su nombre le debe exigir. Fácil no hay nada, está claro, en la Europa League, Adri, y el Manchester United, a pesar de su inmenso potencial, que bien comentaba ahora José David, no lo va a tener nada fácil ni para superar esta eliminatoria, si es que la supera contra el Rostov, porque recordemos que empataron a 1 en el partido de ida, ni el resto de las eliminatorias. No, la verdad que no, porque el Rostov no es un equipo sencillo, no lo vamos a descubrir ahora. Hizo una gran temporada en Rusia la pasada, estuvieron a punto de ser campeones, por pocos partidos no lo fueron. Y le complicaron bastante la vida tanto a Bayern como a Atlético, y creo que ganaron incluso en Eindhoven. No es un equipo fácil, pero evidentemente el Manchester United es superior,
pero yo creo que el mayor peligro para el Manchester United en esta competición es el Manchester United en sí mismo, porque si quieren ganarla, yo creo que son totalmente favoritos para ganarla, pero no sé hasta qué punto prefieren centrarse en conseguir la clasificación vía Liga para la Champions o en ganar este título, que también le daría ese pase. Yo creo que es más fácil conseguirlo vía Europa League que vía Premier, que es muy complicado, pero José David lo conocerá mejor. Si la cultura inglesa de un título como el europeo, si pesa más que luchar en la Premier semana a semana. Yo creo que eso es lo que más está en contra del United para conseguir el título de Europa League, que le dan prioridad a la Premier. Sí, a ver, suelo comentar algo de este tipo. Quizá no tanto en la Premier, pero la mayoría de equipos que están en Europa, o mejor dicho, que luchan por meterse en la próxima Champions, desde el punto de vista de la Liga, de su campeonato liguero, sobre todo en Italia, lo primero que se exige siempre al entrenador es cumplir en el campeonato liguero. Da igual lo que hagas en Europa. Claramente, es decir, si a Spalletti, por ejemplo, a Roma, no se le va a exigir ganar Europa League, se le va a exigir pues luchar todo lo posible por el Scudetto, pero sobre todo meterse en la próxima Champions. Es decir, para Roma es mucho más importante meterse en la próxima Champions que ganar Europa League. Y casi te diría que también para el Manchester United. Lo que pasa es que la mística, la exigencia de la historia del Manchester United le obliga a las dos cosas. No solo a ganar Europa League, sino también a meterse en Champions League. Y teniendo en cuenta que viene de gastarse el dinero que se ha gastado en los últimos años y que representa al equipo más grande del mundo, quizá en un montón de detalles, pues evidentemente se les exige tener que ganarlo. Y llegar a Champions evidentemente es más importante para ellos, pero insisto, desde el punto de vista del United no se puede minimizar la exigencia de que tiene que ganar ambas cosas. Yo creo que en el caso de otros equipos, como decimos la Roma, me viene a la cabeza también el Tottenham, que ha sido eliminado en la ronda anterior de Europa League y que evidentemente también está luchando por meterse en puestos de Champions. Pues no te voy a decir que Pochettino tirara la Europa League, porque no lo ha hecho, pero teniendo en cuenta que también había sido eliminado ya previamente de la Champions, donde su participación había sido bastante decepcionante, pues son dos palos europeos que si ahora le mete al equipo en Champions, pues nadie se va a acordar de ellos, porque el Tottenham es un equipo que con estar en Champions, pues evidentemente es su máxima obligación, de hecho superar seguramente su obligación a meterse en la Champions. En el caso de United eso no es así. Recordemos que en la Premier, va líder el Chelsea, pero el Tottenham, del que hablaba hace un momento José David, va segundo con 56 puntos a 10 del Chelsea. ¿Es normal esta tremenda distancia que hay entre el Chelsea y el Tottenham? Porque luego va el City de Guardiola empatado a puntos con el Tottenham, después va el Liverpool, que está a un punto de ambos, pero el Arsenal ya está a 5 del Liverpool y a 6 de City y Tottenham. Y el Manchester United está el sexto con 49. ¿Son normales estas distancias que hay en la Premier, José David? No es normal teniendo en cuenta la capacidad económica y las inversiones que tienen en los últimos años, pero aquí hay que tener en cuenta varios detalles. Evidentemente hay que aplaudir la temporada y el planteamiento que ha logrado rápidamente, la identidad que ha dado rápidamente Antonio Conte al Chelsea, pero no podemos tampoco negar que el Chelsea no está en competiciones europeas, no ha tenido Champions y no ha tenido Europa League, y ya sabemos lo que eso representa en un campeonato como la Premier. De hecho, se puede constatar fácilmente teniendo en cuenta que las primeras jornadas, cuando el Chelsea todavía no había arrancado, cuando incluso fue goleado por el Arsenal en ese partido que cambió la dinámica, porque fue cuando Antonio Conte metió 5 defensas a partir de ese momento, pues hasta ese momento el Chelsea no estaba jugando bien, no estaba consiguiendo resultados, incluso estaba siendo goleado en ese partido. Hasta ahí ningún equipo prácticamente no habían tenido participación europea. En el momento que el resto empezó a tener participación europea y el Chelsea no, es decir, jugar cada semana solamente concentrado en jugar la Premier League y teniendo en cuenta el nivel de jugadores que tiene el Chelsea, la experiencia de todos ellos, la competitividad de todos ellos, y que venía de un impacto muy decepcionante de una mala temporada el año pasado, pues evidentemente a mí me parece que esos son condicionantes que, nos guste o no, debemos recordar y debemos analizar también en su justa medida. Yo estoy seguro que si Manchester United no hubiera tenido Europa League,
Si el Tottenham no hubiera tenido Champions, si el City no hubiera tenido Champions, pues cualquiera de ellos ahora mismo estaría mucho más arriba, incluso podrían estar hasta líderes. O sea que hay que tener en cuenta también ese detalle, que me parece que al Chelsea le ha beneficiado. No estoy minimizando ni mucho menos la gran temporada del Chelsea, porque no se lo merece minimizarlo, todo lo contrario. Es un enorme orgullo que en muy poco tiempo Conte haya conseguido darle esa personalidad, porque la ha cambiado totalmente. No solo le ha dado otro esquema, sino le ha dado otra identidad al Chelsea. Más allá de eso, evidentemente con Champions la cosa hubiese sido bastante diferente, y yo estoy seguro que sobre todo el Manchester City le hubiese peleado mucho más la Liga, incluso, insisto, para poder estar hasta líder ahora mismo en vez del Chelsea. Fue algo de lo que también se benefició el año pasado el Leicester, que tampoco jugaba competición europea, sí. Y creo que también el Liverpool este año. Pues viendo la defensa del Liverpool, yo no me puedo creer que a día de hoy esté cuarto. Sí, bueno, está cuarto, tiene 2 partidos menos que el Arsenal, que viene quinto, y eso haría que, bueno, que realmente no, si ponemos los partidos globales, ni siquiera sería cuarto, sería quinto, pero sí, entiendo lo que quieres comentar. Evidentemente, si el Liverpool, con todos los problemas que tiene de plantilla y de solidez defensiva, le hubiésemos obligado encima a jugar Champions o a jugar Europa League, pues no quiero pensar dónde estaría el Liverpool en la Premier ahora mismo clasificado. Evidentemente el ejemplo que has puesto tú con el Leicester es el más claro de todos. ¿De verdad pensamos que el Leicester hubiese ganado la Premier si hubiese tenido Europa League o Champions League? Para nada. De hecho, el fiel reflejo es justo lo que le está sucediendo ahora, que está luchando por no descender en una temporada en la que sí que tiene Champions. Es un condicionante extremo, o sea, hay que analizarlo muchísimo. Y en plantillas tan igualadas, en competiciones donde el error se paga muchísimo, pues evidentemente hay que tenerlo muy en cuenta. Imaginad, solo por un momento, que o Barcelona o Real Madrid no tuvieran Champions uno de los dos. ¿De verdad iba a estar la liga tan apretada como está? Para nada. Si el Barcelona no tuviera Champions League, y llevaría 10 puntos más de los que lleva mínimo, y el Real Madrid pasaría igual. Es algo que hay que tener muy en cuenta, pero también es verdad que el hecho de no jugar Champions, pues a veces complica a muchos equipos a poder fichar en ese verano a jugadores importantes, porque no van a querer fichar si no van a jugar Champions. ¿Qué pasa? Que la aureola tan grande, vuelvo a Manchester United, por ejemplo, que aunque no ha jugado Champions esta temporada, pues es capaz de fichar a un jugador como Pogba o como Ibrahimovic. ¿Por qué? Porque aunque no juegue Champions sigue siendo Manchester United. Y algo así sucede con algunos otros equipos. Pero evidentemente, jugar en Europa condiciona muchísimo la temporada, y el Chelsea es el gran beneficiado en la Premier, así como normalmente siempre hay un par de equipos que se acaban beneficiando en todas las competiciones. No se me viene ahora mismo ningún recuerdo más, porque la Bundesliga, evidentemente, como el Bayern domina tanto, pues no hay un ejemplo claro, pero el Leipzig, por ejemplo, puede servir. Si el Leipzig el año que viene le vamos a ver, va a jugar Champions o va a jugar Europa League, seguramente Champions, el Leipzig el año que viene no va a estar luchando hasta este punto con el Bayern la Liga, salvo un milagro, o salvo que evidentemente, como también tiene una buena capacidad para invertir, pues se acaba de darle la vuelta y empezar a mejorar desde ese punto de vista, pero se me antoja bastante complicado. Sí, podríamos decir que al Dortmund también le afecta, porque es una plantilla joven y que tiene partidos prácticamente miércoles, domingo o sábado en Alemania, y creo que si tampoco tuviera la Champions, pues estaría más cerca del Bayern, seguramente. Sí, y además para estos equipos, el Dortmund también sirve de ejemplo para ello, para estos equipos encima están muy obligados a en la Copa Nacional, la Copa Rey en España, el FC Pokal en Alemania, la Copa Italia y demás, pues evidentemente están exigidos también a tener una buena participación en Copa. Es decir, es que ya no sirve solo con hacer una buena temporada en Liga o en Champions o en Europa League, no, es que además a este tipo de equipos evidentemente se le obliga a ganar la Copa del Rey también. Es decir, son demasiados alicientes y son demasiadas exigencias para plantillas que a veces no llegan al nivel o no llegan a la competitividad de mantenerlo de una manera regular a lo largo de los 9-10 meses de la temporada. Por preguntarte una cosa a ti, José David, no sé cómo ves la llegada de Conte al Chelsea. Yo creo que ha beneficiado a los españoles, especialmente está sorprendiendo la temporada de Marcos Alonso, ¿no? Sí, desde el punto de vista de Alonso, seguramente sí. Si le preguntas a Fábregas, seguramente no esté tan contento con la llegada de Antonio Conte, porque le ha sacado del 11 y ha sido el más perjudicado.
Yo creo que en las últimas semanas ha vuelto a tomar protagonismo, aunque en partidos clave como el de ayer con el United, pues se vio que claramente Conte prefiere armarse mejor defensivamente y utiliza un jugador más posicional y más físico como Matic en vez de a Fábregas. Pero sí, teniendo en cuenta que Marcos Alonso ha ganado mucha más presencia. Ayer comentábamos en directo que Marcos Alonso se ha visto beneficiado también no solo de que Conte le pide, porque le conoce de haberle visto jugar en Italia, en la Fiorentina, cuando Conte era entrenador de la Juventus, sino que además Conte sabe muy bien lo que quería un sistema con 5 defensores, es decir, 2 carrileros muy largos, unos Moses, no tenía ninguno para la izquierda, y se fue directamente al mercado a fichar a aquel jugador que conocía, que creía que le podía dar un gran rendimiento. Marcos Alonso ya lo había demostrado en un sistema pues similar en la Fiorentina durante muchos momentos de estas últimas temporadas, lo hizo muy bien en Florencia, y a partir de ahí pues ha demostrado que no solo tiene profundidad, sino que además ha ganado mucho en competitividad, ha ganado mucho en experiencia debido a la categoría, a lo que te exige también la Serie A, ha ganado mucho, y a partir de ahí no solo gana en profundidad, insisto, sino también es que lleva, no tengo aquí el dato evidentemente, pero lleva un buen registro de goles, es decir, incluso para definir, demostrando que se ha adaptado genial y que Conte buscaba una cosa, un tipo de jugador, un rol, que evidentemente pues ahora mismo se lo está ofreciendo 100% Marcos Alonso. Lo de Fábregas es más complicado, Pedro tampoco acaba de entrar del todo, aunque se está jugando la titularidad semana sí, semana no con William, y el resto seguramente de españoles, no solo ahí, sino en la Premier, cada vez tienen más protagonismo, casi en todos los equipos, porque prácticamente en los equipos grandes, el Tottenham, el único que no tiene españoles, porque tiene a Pau López, pero es el portero suplente y no juega nunca. El resto, pues, mucho protagonismo de los equipos, de los jugadores españoles, porque incluso en el United, por ejemplo, Ander Herrera también está jugando mucho más de lo que se podía esperar hace un par de años. José David, ¿cómo interpretamos y explicamos la pérdida de protagonismo de Cesc Fábregas en el Chelsea? Desde el punto de vista de tener en cuenta, como acabo de comentar hace un momento, el tema de posicional defensivamente, cuando Conte quiere armar el equipo, teniendo en cuenta que juegas con 2 carrileros largos, que te van a hacer liberar y tener problemas a la hora de defender, a la hora de cerrar espacios, a la hora de las espaldas que a ellos les pueden buscar los rivales, pues evidentemente es mucho mejor tener 2 jugadores de físico, de amplitud defensiva y posicionales que den equilibrio, como son Kanté y Matic, y evidentemente en este sistema pues Antonio Conte lo que ha dado prioridad es a mantener el equilibrio en esa zona, porque el protagonismo lo van a tener los carrileros, y una vez que los carrileros entren en contacto para romper líneas, que aparezca rápidamente Hazard y William o Pedro en ese sentido, para empezar a generar diagonales, a generar opciones por dentro, porque como tiene carrileros largos, siempre profundizan por fuera, de tal manera que William y Hazard casi siempre están tirando diagonales cambiado de banda. Eso hace que Fábregas no haya tenido hueco, porque directamente la identidad, la idea que tiene Antonio Conte, pues es contraproducente para lo que le puede ofrecer Fábregas. No obstante, hay que decir que Fábregas sí que ha mantenido la calma en esta suplencia, no ha saltado, no ha generado ninguna crítica, y en las últimas semanas Antonio Conte le ha dado la titularidad de nuevo. Insisto, ayer en Copa jugó Matic, pero porque era un partido muy especial desde ese punto, iba a ser de mucho combate, de mucho físico, y le dio prioridad a Matic, pero yo creo que para partidos donde verdaderamente necesites llevar el dominio del partido y la posesión vaya a ser suya, evidentemente Fábregas va a seguir teniendo mucho protagonismo. Quizás por sus características a Fábregas le venía mejor la Liga Española, porque este fútbol de ida y vuelta y de transiciones rápidas que hay en Inglaterra no le favorece muy bien a sus características, y eso a pesar de que Fábregas no es solamente un tocón como puede ser Iniesta o como puede ser Xavi, un jugador de distribuir y organizar el juego, tiene llegada, y en el Barcelona, sin ir más lejos, metía bastantes goles, pero no sé yo si por sus características más similares, pues eso, a las de Xavi, a las de Iniesta, a las de jugadores más tocones, no se acaba de adaptar, y eso que Silva sí está destacando en el City, pero a Fábregas no acabamos de verle despuntar en el Chelsea. Hay que tener en cuenta que tiene un rol completamente diferente, insisto, juegan bastante más retrasado, se lo utiliza como escudero de uno de los mediocentros, no tan liberado prácticamente como enganche, que jugaba en el Barcelona en la época que estuvo aquí. Igualmente yo no tengo tan buen recuerdo de haber visto una buena versión de Fábregas, de hecho yo creo que si hubiésemos visto una buena versión de Fábregas aquí en el Barcelona,
pues no se hubiese marchado, no lo hubiesen dejado escapar, y sin embargo regresó a Inglaterra casi para reconocerse de nuevo, para volver a ganar esa presencia que había tenido en su día como jugador de los grandes en el Arsenal. Yo considero que le está costando entrar, pero porque es en la identidad de Antonio Conte, que le quiere dar un nuevo registro al Chelsea. Si no, me sigue pareciendo un jugador súper útil, y me parece que la versión que vimos aquí de Fábregas en el Barcelona, ni mucho menos la mejor de él. Le hemos visto, también hay que decirlo, le hemos visto en un montón de posiciones, porque ha jugado medio centro, ha jugado de enganche, ha jugado, recordar la Eurocopa de 2012, en la que España acaba jugando sin delantero centro un montón de partidos en la primera fase, y es Fábregas el jugador más adelantado, inventándose aquel término del falso 9 que desde entonces pues le pertenece a él. Realmente él fue el primer falso 9 que vimos aquí, y en base a eso ha sido un jugador que ha tenido que adaptarse mucho a diferentes roles y a diferentes demarcaciones dentro de diferentes esquemas. Por tanto, además demuestra que es un jugador comodín, me parece muy positivo para él, pero no tengo... en eso no lo comparto contigo, no creo que la versión de Fábregas en España cuando estuvo en el Barcelona sea la que de verdad nos tenemos que quedar de él, porque fuera, en el Arsenal y ahora en el Chelsea, por momentos ha sido incluso más importante. No sé si quieres opinar tú algo de CS o del Chelsea o algo, José Antonio. Sí, yo creo que estoy de acuerdo con José David, y realmente lo que pasa a Fábregas es que no encaja el esquema que ha funcionado realmente en el Chelsea. El esquema que ha funcionado es jugar con dos carrileros, que son principalmente Víctor Moses y Marcos Alonso, con dos jugadores de coste defensivo como son N'Golo Kanté y Matic, y luego jugar arriba con Diego Costa, Willian y Hazard. Realmente a ese esquema de juego que tiene preparado Conte y que también le está funcionando, no encaja ser Fábregas, y si realmente está funcionando no necesita realizar un cambio. Y aunque sí es verdad que en el momento en el que tenga que dar alguna solución, pues probablemente la primera solución que tenga en su banquillo vaya a ser Cesc Fábregas. Pero, repito, si de momento está funcionando perfectamente este esquema, le está yendo bien al Chelsea, no es necesario realizar un cambio, y salvo que Cesc Fábregas sea capaz de adaptarse y poderle quitar el puesto a Matic, porque no veo a Kanté intocable, dudo que pueda entrar en las alineaciones como titular, aunque sí es verdad que como se vio en muchos partidos, la primera opción siempre del banquillo es Fábregas, porque al fin y al cabo sigue teniendo mucha calidad, sigue siendo un jugador muy importante, que en algunos partidos, cuando el año que viene el Chelsea ya tenga más competiciones, se podrá ver a Fábregas jugando mucho más y en diferentes posiciones, y ahí ya veremos cómo Antonio Conte sí va a tener en cuenta su trabajo, pero de momento centrándose únicamente en la Premier League y en la FA Cup, no está contando demasiado con él, porque el esquema realmente no explota las cualidades que realmente tiene Cesc Fábregas, y eso le perjudica, pero está ahí, sigue teniendo calidad, y en el momento en el que haga falta Antonio Conte va a tirar de él y va a usarlo para lo que necesite. Por seguir un poco fútbol internacional, no sé qué querías comentar tú de la MLS, Adrián. Sí, le quería preguntar a José David, que es un gran conocedor de la Liga Americana, que empezó hace 2 semanas, si la ve como ya la competición más competitiva, la liga más competitiva de América, o aún le falta un poco, o si está en el camino. Hombre, desde América entero como continente, difícil porque evidentemente Sudamérica está Brasil, está Argentina incluso, que tienen bastante más nivel. De hecho, se puede apreciar en los fichajes de la MLS, los más importantes de los últimos años, más allá de algún europeo. La mayoría de los jugadores que están dando un buen rendimiento son incluso argentinos, sobre todo. O sea, Valeri, por ejemplo, en Portland ha sido jugador determinante total. Ahora ha fichado a otro argentino, Maxi Morales, que aunque viene de jugar varios años en Europa, pues evidentemente es argentino y le va a dar buen nivel a New York City, el equipo de Villa, que ha sido quien le ha fichado. Este tipo de jugadores enganches, muchas veces, incluso Lodeiro, que es uruguayo, en Seattle, pues fue clave para el año pasado ser campeón. Por este tipo de jugadores que tienen esa creatividad, tienen ese punto diferencial para dar seguramente lo que más añoran en la MLS, que es tener ese punto justamente de creatividad, de capacidad para explotar espacios, de talento individual. Eso es lo que más les cuesta todavía. Evidentemente a mí me gusta, yo abrí hace muchísimos años, siempre la veía todo lo que podía, porque me atraía mucho la capacidad que tienen para vender su producto. Evidentemente en Estados Unidos es lo que mejor saben hacer. Me parece que, teniendo en cuenta que han dado un paso profesional muy importante, cada vez más competitivo, se empiezan a ver a jugadores
mejor dicho, a clubes de la MLS ya en las últimas fases de la Conca Champions, que es la Champions de la CONCACAF, la Champions League de la CONCACAF, y seguramente en poco tiempo podremos ver incluso en el Mundial de Clubes ya, en vez de a un típico equipo mexicano que viene porque ha ganado la Champions de la CONCACAF, pues primera vez seguramente no tardará mucho en verlo un equipo de la MLS. Evidentemente, a ver, están a años luz en el sentido táctico y en el sentido de tener todavía equipos competitivos, pero ofrecen un cúmulo de detalles, un cúmulo de circunstancias. Por ejemplo, el otro día en Minnesota, 30 y pico mil personas viendo un partido que se estaba a 7 grados bajo cero y completamente nevado el césped. El otro día también anterior en Atlanta, que es otro de los equipos nuevos de esta temporada, había 50.000 personas en un estadio. Sabemos que Seattle y Portland sobre todo tienen una afición que seguramente desde Europa nos llamaría la atención si supiéramos que tienen más de 100 años de historia como rivales, porque creemos que el fútbol en Estados Unidos viene de hace un par de décadas y no es así, ni mucho menos. Lo que pasa que evidentemente no tenían la supremacía que tienen otros deportes allí, pero te ofrece una serie de detalles, una nueva cultura de fútbol que para los que estamos habituados a ver un fútbol tan competitivo como el europeo y donde seguramente el resultadismo es todo lo que vale, y mira, esta esencia que decimos de odio al fútbol moderno, que no me añado a ella, pero en parte lo entiendo, mucha parte la entiendo y la defiendo, pues encontramos ese discurso de otro tipo de cultura, la encontramos en países y en fútbol donde todavía no se ha explotado tanto resultadísticamente. Y Estados Unidos a mí me ofrece esa otra visión, esa otra cara de un fútbol diferente que la verdad que a veces apetece mucho, y los horarios son de madrugada, que le da un toque más especial todavía. Para hacerse especialista en ello, pues uno se tiene que acumular ojeras a lo largo de toda la temporada, como me pasa entre semana cuando me pongo a ver los partidos de la Libertadores, por ejemplo, pues evidentemente le da un toque más especial todavía, pero al contrario que la Sudamericana, que la Libertadores o que cualquier competición de Sudamérica, lo que te ofrece es un fútbol competitivo, pero con alicientes como la altitud de algunos estadios, como algunos jóvenes promesas que sabes que vas a ver en el futuro en Europa, pues esa serie de condicionantes de otro tipo te lo da la MLS, y a mí la verdad que me atrajo hace mucho tiempo, y por eso hace un par de años abrí una cuenta en Twitter @soccermls para la gente que desde España quiere seguirlo, pues que empezar a conocer un poquito un fútbol que sin ninguna duda va a empezar a crecer mucho más. Cuenta que recomiendo seguir porque la verdad es que pega un repaso a todo y es fantástica para seguirla. Viendo el partido del otro día entre Minnesota y Atlanta, es increíble la pasión que demostraban dos aficiones que son nuevas. Pues tienen 2 semanas de vida su equipo, el estadio 30.000 espectadores bajo la nieve, como decía. Es increíble la pasión que tienen dos equipos nuevos. Hay que tener en cuenta que la MLS todo lo organiza la propia MLS, es decir, lo explico, no es como aquí que hay una federación, allí todo lo que tenga que ver con el fútbol de la MLS, todo, desde fichajes hasta cualquier otra cosa, lo domina la propia competición. Con esto quiero decir que ellos incluso tienen una lista de 10-12 ciudades que quieren añadirse en los próximos años para tener su franquicia de MLS y seguir creando equipos de fútbol. Franquicias, como lo llaman allí, insisto. Van a seguir un poco el modo de la NBA, pero evidentemente el fútbol en Estados Unidos empezó a crecer gracias a los latinos, sobre todo. De hecho, en las ciudades donde más latinos hay, pues sigue siendo bastante fuerte la influencia de ellos, incluso en algunos estadios. Tú, por ejemplo, estás viendo un partido en Nueva York, y pese a que Nueva York es una ciudad cosmopolita totalmente, pues si escuchan los cánticos, fijaros, no solo en Nueva York, insisto, en casi todos, pero fijaros en los cánticos de muchos estadios, porque la mayoría son en español, son en castellano, no son en inglés. Teniendo en cuenta eso, refleja claramente que mucha de esa afición todavía es latina, son emigrantes que seguramente ya han nacido en Estados Unidos, muchos de ellos, pero que pues su ADN europeo o su ADN sudamericano o latino les hace estar enamorados del fútbol, y eso han empezado a insertarlo cada vez más en un entorno
en el que el dinero, pues evidentemente, y el marketing son capaces de dar una imagen brutal para vender justamente eso, esa imagen, y eso evidencia que es un campeonato que sabe muy bien el camino que tiene que seguir, que no se van a equivocar prácticamente nada, que van a ir creciendo poco a poco con mentalidad positiva desde el punto de vista de no meterse nunca en deudas, de tener saneadas todas las cuentas, de que los jugadores perciban el dinero perfectamente definido, porque hay límites salariales, hay solamente la opción de fichar a 3 o 4 jugadores franquicia, es decir, todo muy estudiado, y a todos los jugadores, a todos los equipos por igual, de tal manera que no solo tienen una imagen perfecta, impoluta de toda la franquicia, sino que además tienen un campeonato que le puede ganar cualquiera, porque en cualquier equipo realmente con cierta seguridad defensiva y con cierta capacidad para marcar diferencias en los momentos clave de la temporada, pues puede ganar. De hecho, el año pasado ganó Seattle. Yo soy justamente hincha de Seattle desde siempre, cuando empecé a ver la MLS, y te puedo decir que viendo todos los partidos del año pasado era imposible pensar que iba a ganar, porque un par de semanas antes de que se cerraran los cupos para los playoffs, ni siquiera Seattle estaba dentro de esos cupos. Pero todo cambia desde que llega un fichaje, en este caso fue Lodeiro, se echó al entrenador, todo cambió, y de repente el año en el que no está ninguna de las estrellas, porque incluso Dempsey no estaba por un problema cardíaco que tenía, pues ese año gana. Es decir, lo tiene casi todo desde el punto de vista competitivo y desde el punto de vista de imagen, de marketing, para generar un producto que cada vez va a ganar en importancia. Aquí ya se ve en España por Eurosport un par de partidos, pero yo no dudo que en los próximos años se van a ver muchos más y va a ser un campeonato que va a tener mucha más presencia en España y en Europa, vaya. Totalmente, porque es lo que dice, es imposible prever ahora mismo un posible campeón. Sí, más o menos tiene algunos, puede que Toronto vuelva a intentarlo, que el que más se me ocurre que pueda estar ahí, pero es súper abierto, muy abierto, lo mejor que tiene. Destaca la presencia igual de el gran rendimiento José David de Villa, que parecía un jugador que podría estar ya irse a retirar a una liga un poco menos importante que Europa, y está rindiendo a un gran nivel allí en América. Sí, la verdad que es un jugador que evidentemente tiene esa personalidad por querer competir siempre, y al final eso acaba marcando diferencias. Es un jugador que todavía está físicamente bien, que tiene el hambre, tiene mucha ambición, porque ha sido un campeón de mil cosas y tiene su ADN el ser campeón, y evidentemente pues llega a un equipo nuevo. No digo equipo nuevo, digo un club totalmente nuevo, que no existía, que él es el primer fichaje, que es el fichaje estrella, que además pues hace mucho más ruido, incluso a nivel de rendimiento, mejor que Pirlo, mejor que Lampard, mejor que cualquiera que le traigan, y que además es el goleador, lo cual siempre te va a hacer pues tener más focos encima, y además estás viviendo en Nueva York y estás viviendo un sueño, claramente. David Villa sabe que el futuro le tiene asegurado en España, en cualquier club o en cualquier staff, o como asistente técnico, cualquier cargo puede tener en España, pero sobre todo ahora mismo sabe que es leyenda eterna ya de la MLS y de un equipo que le va a dar trabajo durante toda la vida. Tiene la vida solucionada desde el punto de vista de lo que representa ya ahora mismo para Estados Unidos y para el fútbol y para New York City Football Club desde este punto de vista. Teniendo en cuenta todo lo que ha representado para él, a mí no me llama ni mucho menos la atención que esté dando buen rendimiento. De hecho, yo lo esperaba sin ninguna duda, porque es un jugador con una ambición ganadora tremenda y que todavía se fue estando en un buen momento de forma. Algo que en los últimos años, quizá en los fichajes no ha sido así, los que hacían de la MLS, pero creo que ahí es donde va a empezar a cambiar cada vez más la MLS. Va a ser un campeonato que cada vez va a fichar jugadores en edad todavía de poder competir y de tener un buen cartel competitivo, sobre todo. Por preguntarte un poco, no sé cómo ves tú la Liga Española, José David. Yo creo que no sé qué opinas de si una Liga del Madrid o va a estar peleada hasta última hora. No sé qué opinas tú, José David, de la Liga Española, por seguir un poco, si ves al Madrid peleando por esta liga, o ves luchándole al Barcelona con ella, o al Sevilla de San Paoli.
Yo creo que pueden tener competitividad hasta el final. Doy por sentado que quizá el Sevilla se va a dejar algún punto más todavía, sobre todo teniendo en cuenta que seguramente, pues ojalá pase a la siguiente fase de Champions, y a partir de ahí, pues evidentemente se va a quedar en Real Madrid-Barcelona. Supongo que detalles muy concretos van a hacer que de una manera u otra al final Real Madrid y Barcelona se lo van a jugar en las últimas 2-3 jornadas, casi seguro, teniendo en cuenta cómo van a ir, la exigencia competitiva que tienen y la necesidad también que tienen de ganar la Liga ambos, sobre todo más el Real Madrid, que esta temporada parece que es su principal aliciente. Lo que pasa que es verdad que la aureola europea que tiene el Real Madrid le hace no poder renunciar evidentemente a la Champions, pero seguramente la principal obsesión de esta temporada es la Liga. Que nos tienes que dejar, me has dicho, por vía interna, así que ha sido un placer esto, José David, tenerte por aquí. No sé si queréis decir algo más los compañeros. Casi un placer, José David. Pues un gusto para la charla futbolera, José David. Un placer también el mío, José David, hablar de fútbol. Uno, la verdad es que se siente ignorante en materia futbolística hablando con gente como tú, la verdad, porque estás al nivel de Maldini, Axel, Sergio Santomés. Un verdadero placer hablar con gente como tú y sobre todo aprender. Nada, el placer es mío. Muchas gracias por los elogios y nada, cuestión de, como siempre digo, cuando el fútbol no es un deporte, sino que es tu manera de vida, es tu forma de vida, porque tu organigrama de la vida te le haces conforme a los partidos que hay, a los horarios que hay y a las tareas futbolísticas que tienes que hacer. Al final, cuando es tu vocación, te sale solo. Entonces, nada, os agradezco mucho los elogios, seguramente exagerados por vuestra parte, pero nada, muy agradecido de estar aquí con vosotros y una excusa muy buena hablar de fútbol con vosotros. Así que nada, que os vaya todo bien y un saludo de mi parte, chicos. Muchas gracias, José David, te seguimos. Hasta pronto. Pues ir contigo, Alex, no sé cómo ves tú la liga por arriba. Bueno, vamos a empezar por abajo, ¿vale? Vale. No sé cómo ves al Sporting ganar ahí. Oís la sintonía de fondo, ¿no? Sí. Bueno, es que yo creo que a la hora de hablar de fútbol, sobre todo de la liga por abajo, es imprescindible acordarse imposible, mejor dicho, no acordarse del Titanic. Yo, que soy del Sporting, evidentemente, es reír por no llorar. Bueno, es reír, cantar, bailar o llorar. Es que es lamentable que un equipo como el Sporting de Gijón Bueno, con eso, ¿qué te quiero decir yo, Carlos, Adri, compañeros de cronómetro? Pues mira, la última hora del Sporting es que el Tribunal Supremo ha rechazado el recurso del equipo gijonés para pagar a Hacienda con obras de arte. Entonces, en Gijón estamos ya más pendientes de estas cosas. También estamos pendientes de que, por ejemplo, el partido contra la Real Sociedad se va a jugar de lunes. Con lo cual, eso es un problemón para la Mareona, porque ya me dirás tú cuántos seguidores del Sporting pueden ir a San Sebastián jugándose el partido de lunes. De manera que en Gijón ya estamos más pendientes de los cuadros, de la famosa deudona, de factores externos que no tienen nada que ver con lo deportivo, porque si hablamos de lo deportivo, tenemos que ceñirnos a la clasificación, y la clasificación es que el Sporting está penúltimo. Ya no sé ni a cuántos puntos estamos de la salvación, si te digo la verdad. Creo que estamos a 7, pero perdí la cuenta. Sí, Déjame que lo mire, pero es que... ¿El qué, perdón? 7, te lo confirmo. Así te mira, lo sabéis mejor que yo. Es absolutamente lamentable. Lo que no puede ser es que tenías armado un buen bloque con los guajes de la casa, con gente como Jody, con gente como Guerrero, con gente como Carlos Castro, que sigue, pero como si no siguiera porque tiene un rol completamente secundario. Yo es que me canso de decirlo en cronómetro y parezco un disco rayado y ya me harto, de verdad. Y no puedes cargarte un bloque, y eso no tiene la culpa Rubi. Rubi cogió al equipo a mitad de temporada. Bastante está haciendo el hombre. Para mí la culpa no es de Rubi. Para mí la culpa es de Rubi porque es el actual entrenador, pero también los de Abelardo.
que fue el que asumió las riendas del equipo desde el principio de la temporada y fue el que confeccionó esta plantilla. Pero no se trata de disparar a Rubi, no se trata de disparar a Belardo, no se trata de disparar a Nico. Ellos son, digamos que, ¿cómo decirlo? Los escudos de la junta directiva. Son 3 descensos, yo es que ya lo doy por descendido al Sporting, son 3 descensos en menos de 20 años. Uno en el 98, siendo el hazmerreír del fútbol español. Otro en el 2012, siendo la vergüenza del fútbol español con Javier Clemente. Y este año vamos camino de segundo otra vez y no vamos a ir de últimos porque el pobre Osasuna, que es un equipo al que a mí personalmente me gusta ver jugar porque le echan agallas, yo lo vi todavía ayer contra el Eibar, y es un equipo que da todo lo que puede dar, pero no, es muy blandito, es el típico equipo que a la mínima ocasión que le creas, lo tumbas. Y ayer el Eibar, que es un buen equipo, que está en la zona media alta de la clasificación, incluso con vocación de UEFA, aunque le quedan muy lejos. Pero bueno, ahí está el Eibar, a la mínima, plus. Y eso que Inui tuvo varias ocasiones que le sacó Sirigu, que pudo irse con un hat-trick Inui ayer del Sadar. Pero es un equipo muy blandito, y gracias a ese equipo, el Sporting no está colista, pero si no fuera por el pobre Osasuna, el Sporting bajaría último, porque es un equipo que se destrozó. Se fue Luis Hernández, que ahora está en Málaga, es titular en el Málaga, evidentemente. Johnny está ahí, que no acaba de ser titular, pero lo fue contra el Athletic de Bilbao, el San Mamés, y creó la mejor ocasión. Además fue una ocasión a la salida de un saque de banda lanzado por Luis Hernández, al que en Gijón llamamos el catapultero, la puso en el corazón del área y ahí apareció Johnny de cabeza, que además Johnny es un chaval, como decimos en Asturias, menudín, es bajo, es bajito, no es un tío alto, pero se metió ahí de cabeza y le hizo un paradón el guardameta del Athletic de Bilbao cuando el balón tenía marchamo de gol. Te quiero decir, son jugadores que en cualquier equipo deben ser titulares, al margen de las contradicciones y las controversias con los entrenadores de turno. Pero no puede ser que el equipo de los Guajes, que fue el que subió haciendo un verdadero milagro, bueno, también contando con la ayuda del Lugo en la última jornada, que empató contra el Girona, que era el equipo que dependía de sí mismo. Y el Girona este año, luego hablaremos de ello, José Antonio, tiene un pie y medio ya en primera, porque está haciendo una temporada de sombrerazo. Pero si no llega a ser por ese gol del Lugo, los Guajes se merecían subir igual, porque habían hecho una temporada admirable, habían estado 20 y pico partidos invictos. Y ese equipo, no me digas por qué, en Gijón todavía le estamos dando vueltas, ¿qué pudo pasar para que se fuera al garete? Gente como Juan Muñiz, gente como Pablo Pérez, como Guerrero, como el propio Johnny, Luis Hernández, Bernardo, el equipo que te subió a primera, Alex Menéndez, el lateral zurdo, que metió goles decisivos al Español en Cornellá y al Deportivo de La Coruña en Riazor, que fueron 6 puntos. No entiendo cómo pudo pasar eso en Gijón. Y la prueba es lo que está pasando, que le meta 20-0 a Granada. Vale, pues se los mete, pero en Gijón, como hay gente que dice que ya no merece la pena ni animar, ni animar, ni quejarse contra la directiva, porque dicen que eso lo único que hace es desalentar, pues nada, con vuestro permiso, a cantar y a bailar. No sé cómo lo veis vosotros, chicos. Bueno, yo quiero decir una cosa, y tú que estás más pendiente de la situación del Sporting de Gijón, me lo podrás confirmar. Pero yo la sensación que tengo desde fuera es que, a pesar de las limitaciones que tiene Osasuna, lo veo con mucha más intensidad, jugando cada balón dividido, por lo menos intentando de revertir la situación, algo que no está, para mí lo que da la sensación no está haciendo ni el Granada ni el Sporting. Y aún así el Granada y el Sporting, teniendo una relativa mejor plantilla que Osasuna, porque es verdad que Osasuna no acabó de formar bien el equipo y tiene parte de la estructura del equipo que ascendió a segunda, aún así juega mejor Osasuna, aunque Granada y Sporting, al tener un pelín más de nivel, pues está un poco más arriba, pero a mí me da la sensación de que Granada y el Sporting parece que no están intentando revertir la situación y van camino de segunda. Yo vi al Granada el otro día contra el Atlético de Madrid y no me disgustó. O sea, no hizo un partidazo tampoco, pero perdió 0-1 con ese gol de Griezmann. Bueno, para mí mantuvo el tipo. Luego sí, le expulsaron a Guacaso cuando el equipo ya estaba más para allá que para acá, pero no sé, yo al Granada lo veo mejor que al Sporting también. Vamos a ver lo que ocurre este domingo en el Molinón. Yo confío en que gane el Sporting, pero tampoco me extrañaría que el Granada se llevase los 3 puntos.
Yo, ahora mismo, sinceramente, al equipo que peor lo veo de primera división es al Sporting. Sinceramente. Y yo creo que tiene acciones individuales destacables. A mí, por ejemplo, el chico Burgi no me parece mal futbolista. Me parece que tiene condiciones. Ya lo demostró en el Español. Es un tío, además, que encara, que tiene regate, que busca la línea de fondo, tiene disparo. Por ejemplo, contra el Leganés, que ganó el Sporting 0-2. Metió el segundo gol a pierna cambiada, definiendo con la derecha por el palo largo del guardameta del Leganés, al más puro estilo Neymar, la verdad. Y me parece que tiene condiciones, pero es que la comparación, y lo comenté yo en alguna crónica para Cronómetro, la comparativa con Johnny le penaliza. Y es que yo, para haber fichado a Burgi, hubiese hecho lo imposible por quedarme con Johnny, que es un símbolo para el sportinguismo. Y luego, ya son detalles, y entrar en el agravio comparativo, ¿no? Por ejemplo, pasar de Halilovic, que en Las Palmas no acaba de ser titular y tal, pero es un jugador de una indudable calidad y de un talento indiscutible. Pasar de Halilovic a Douglas. Que, a ver, con todo el respeto a Douglas, que hay mucha gente que lo lincha, incluso en los medios de comunicación, y no me parece justo. Porque es brasileño, y solo por el hecho de ser brasileño ya tiene condiciones para jugar a fútbol. Pero es un chico, Douglas digo, que le gusta más atacar que defender. No sé si por la vocación de brasileño, por sus preferencias personales, por lo que sea. Pero él tiene que asumir que está jugando de lateral derecho y tiene que ceñirse a hacer esa labor y tiene que defender y preocuparse de su marca, no preocuparse de atacar. Y si no, pues decir al entrenador, no me pongas de lateral derecho, prefiero chupar banquillo, mándame a la grada. Pero para estar en el campo arrastrándose, yo prefiero más que no juegue. Y más a costa de dejar en la grada a un símbolo con mayúsculas, y hay que ponerse de pie para hablar de él, como es don Alberto Lora, que en Gijón es un símbolo, es un icono, y no es de la cantera, él es madrileño, es de Móstoles, pero como si fuera de Gijón nativo, porque es un chaval, Lora, que se ganó el aprecio de todo el sportinguismo, ya en la época de Manolo Preciado, que fue el que lo recicló a lateral derecho, y ahí se consolidó el bueno de Lora, Lorita. Y no puedes condenar al ostracismo a alguien como Lora por alguien como Douglas. Y ya no te digo como Lillo, que yo lo llamo la Arbeloa del Sporting. Su especialidad es saque de banda, las faltas o el pase atrás. Pero lo que se llama cubrir, ser un jugador decisivo en defensa, vocación ofensiva no tiene ninguna. Es un jugador muy limitado, Lillo. ¿Quién salva el tipo en la defensa del Sporting? Pues Jorge Meré. Es un pedazo de central como la copa de un pino. Y renovó este verano. Y a Dios gracias, porque esa es la manera de que el Sporting se asegure la continuidad de uno de los mejores chavales de la casa. Pero es una defensa muy, muy, muy blandita. Muy blandita. Y luego el centro del campo tienes ahí a Sergio, que es un hombre que lo da todo en cada partido, otro chaval de la casa, también renovado. Y yo creo que el futuro del Sporting debería de pivotar sobre estos dos jugadores, Jorge Meré, Sergio Álvarez. Deberían recuperar para la causa Lora. No me parece que el Sporting se pueda permitir el lujo de condenar al ostracismo a Lora. Confiar también en Isma López, otro que tal baila, otro al que se condena al ostracismo, aunque ahora está jugando Robert Canella, que es otro chaval de la casa al que hay que dar confianza, pero no a costa de que chupe banquillo grada Isma López. Joder, mezclalos a los dos, que es lo que hacía Abelardo, que ponía a lo mejor a Alex Menéndez de lateral izquierdo y a Isma López de interior. No sé, que tampoco me quiero eternizar, que os puedo dar una chapa insufrible del Sporting, que para eso soy de Gijón. Creo que Meré, Sergio, Lora, Nacho Cases, Carlos Castro, Isma y los chavales del B son los que deben llevar las riendas del Sporting de Gijón en el futuro. Y si subes, como en el año 2015, magnífico, fenomenal, maravilloso, todos lo celebraremos en Gijón. Pero fíjate de ellos, y donde se llegue se llegó. Pero sobre todo, la culpa de la mala situación del Real Sporting de Gijón S.A.D. la tiene la directiva. Y ya va siendo hora de que el sportinguismo se levante y se alce contra la directiva. No se trata de compararse, como he visto yo en algún foro, con el Deportivo de La Coruña. El Deportivo de La Coruña es un equipo que está muy lejos del Sporting ahora mismo. El Deportivo de La Coruña ganó al Barcelona este fin de semana. El Deportivo de La Coruña tiene un gran entrenador como es Pepe Mel. ¿Por qué está Pepe Mel en el Depor y no está en el Sporting? Pues eso es una pregunta que se le debería hacer a los gestores del Sporting, como tantas otras, y no me quiero eternizar. No sé qué opinas tú, Adri, de la zona del descenso. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Alejandro. Creo que
el Sporting sí tiene dos principales patrimonios, uno es su afición y otro es su cantera, y creo que tanto los que dirigen el club se tienen que apoyar en ello. Es que es algo básico. Pienso que tanto Granada como Sporting como Osasuna deberían de estar planificando su próxima temporada pensando en que van a defender, pero sin olvidarse de lo que están jugando. Yo creo que tanto Osasuna probablemente ya no, pero tanto Sporting como Granada han jugado partidos y tienen partidos por delante para poder salvarse. El problema es que yo he visto partidos del Sporting de Granada que es que me daba la sensación que estaba viendo equipos de mitad de tabla que estaban salvados ya y que no tenían ambiciones por Europa. Equipos que parecía que no se jugaban nada. El Sporting frente al Celta, frente al Deportivo, fueron dos partidos que contra el Barça, digo, bueno, este partido no lo contamos, no es de su liga, pero va. Contra el Atlético de Madrid sí que merecieron algo más. Fue muy duro lo de Gameiro con su entrada al final, pero contra el Celta y contra el Deportivo, que son dos equipos a los que les podrían haber ganado, yo creo que podrían haber dado mucho más. Y lo mismo digo de Granada, en sus salidas son equipos totalmente distintos, aparte de que tienen un problema en defensa descomunal, porque prácticamente cada vez que le atacan a Granada es una ocasión de peligro. Probablemente los jugadores que tengan Granada y Sporting, muchos no tengan categoría de primera división, y ese seguramente sea el problema. Pero dentro de eso, creo que los entrenadores y los mismos jugadores deberían trabajar mucho más en esforzarse, porque es que la pena es que van a descender y seguramente lo hagan sin dar el máximo, porque esa es la sensación que da. Los Osasuna, es lo que decía antes Alejandro, parece que juegan mejor, que tienen garra, pero en el Sporting y en Granada la pena es que no dan esa sensación. Y el Granada sobre todo fuera de casa, en casa todavía sí que se le ve algo mejor, sobre todo con los fichajes que han hecho en invierno, pero el Sporting en casa es que dices, por Dios, vamos a hacer un poquito más. José Antonio, una cosa al hilo de esto que comentaba Adri, que suscribo de cabo a rabo. Tú que sigues la Liga 1-2-3, la segunda división, y me imagino que estarás pendiente del Levante y del Girona, que son los equipos que marcan la pauta. ¿No crees que tienen muchísimo más nivel el Levante y el Girona que el Sporting y el Granada? Incluso los Osasuna también. Yo creo actualmente, tal y como juega con la plantilla que tiene, el Levante ahora mismo estaría más o menos rondando la zona de Deportivo Málaga de Leganés. En la zona de salvación, pero luchando por no caer al descenso. En el caso del Girona sí lo vería un poquito, un pelín por debajo, pero también por lo menos disputando, estando cerca de la salvación. Pero yo creo que realmente como juego y realmente como plantilla, yo creo que ahora mismo podría decir que tanto Levante como Girona podrían estar por delante de los tres que actualmente ocupan el descenso. Un apunte. El entrenador del Levante es Juan Ramón López Muñiz, un tío de Gijón, un sportinguista de pura cepa. Ya me dirán ustedes qué hace Juan Ramón López Muñiz en el Levante, que oye, que ojalá triunfe y juegue la Europa League y la gane, pero ya me dirás tú qué hace Juan Ramón López Muñiz en el Levante y en el Sporting, el tío que bajó al Levante. Eso demuestra lo que es un equipo bien planificado, como es el Levante, con un buen secretario técnico, como es Tito, con Carmelo del Pozo. Es un equipo bien hecho, bien cuajado, bien armado. Y sí, bajaron a segunda el año pasado. Hicieron una temporada en primera lamentable, pero se supieron rearmar. Y desde una situación económica aseada, porque es un equipo que económicamente está aseado, el Levante digo, han armado un proyecto y, como decían Muñiz y Tito, han armado un bloque para segunda. No han armado un equipo de primera para segunda, que eso generalmente suele llevar al error. Es un equipo de segunda para competir en segunda. Y están compitiendo al más alto nivel, y la prueba es que le metieron un 0-4 al Valladolid en Zorrilla, casi andando, con gente como Morales, con gente como Roger. Es un equipo que, vamos, si lo acaba de decir José Antonio, que es el especialista de segunda, va a misa. Estaría en la zona media
de primera división. Pues eso demuestra lo que ocurre cuando se hacen las cosas bien y lo que ocurre cuando no se hacen bien. Carlos. Yo, al hilo del Sporting, yo te quería preguntar una cosa, Alex, porque tenemos desde desde enero aquí un jugador que pasó por el Sporting y no entiendo yo cómo ese jugador no está en primera, como un Santi Jara que tiene una calidad sobra, que yo creo que es de la cantera del Sporting, no sé si no corrígeme, o pasó por el filial. A ver, él no es de Gijón, no es de Asturias, él es de, si no me falla la memoria, de Almansa, pero lo estoy mirando para contrastarlo. Sí, él es, sí, de Almansa, de Albacete. No es canterano del Sporting, porque él empezó ahí en Castilla-La Mancha, en el Almansa, en tercera división, llegó a disputar la promoción de ascenso a segunda división B en la temporada 10-11 y ahí fue fichado por el Sporting B. Si consideras de cantera por pasar por el Sporting B, pues acertamos pulpo como animal de compañía. Pero bueno, es un chaval que a pesar de no ser canterano, de no ser de Gijón, de no ser de Asturias, como gente como Carlos Castro, pues sí, pasó por la casa, por mareo, y sabe lo que es el Sporting. Y es un chico que a mí me gustaba mucho. A mí me gustaba mucho. Yo lo seguí en el Sporting desde que debutó en 2013 en segunda división, precisamente contra vosotros, contra el Racing. Me gustaba mucho, me parece que tenía condiciones. ¿En el Racing en qué puesto está jugando, Carlos? ¿Dónde lo está? En banda derecha juega. Pues es un tío que al Sporting... Hombre, el Sporting ahora tiene a Carlos Carmona, que es muy buen jugador. De hecho, Carmona a mí me parece de los mejores que tiene el Sporting. Es un crack. Lo demostró en segunda y lo está demostrando en primera. Y de hecho, en el mejor tramo de temporada que tuvo el Sporting, que fue a raíz del paso por el Bernabéu, de la victoria contra Osasuna, Carmona tuvo un papel fundamental, porque es un chaval que empezó en las categorías inferiores del Barcelona y tiene muchísimo talento, muchísima calidad. Es un mediapunta llegador, con buen control de balón, con buen regate, con pase. Y hombre, si me dices que porque está jugando Carmona no puede jugar Santi Jara, te lo compro, pero ¿por qué no pueden estar los dos y competir por el puesto? O incluso trasladar a Carmona al centro y poner a Santi Jara en banda. Pero es una más, Carlos. ¿Por qué está Juan Mera en el ZB? Juan Mera es un chaval que en las categorías inferiores del Sporting despuntaba junto a Johnny, porque de hecho jugaba Johnny por una banda y Juan Mera por la otra, y Juan Mera no llegó al primer equipo y este verano se fue al Celta B. Y lo milagroso es que no se fuera antes del Sporting. ¿Por qué no está Juan Muñiz, que ahora está en el Nastic con el dorsal número 10 y para mí es uno de los mejores jugadores que tiene el Nastic? Son misterios sin resolver, son una detrás de otra, Carlos. Y que está Santi Jara del Racing, pues aprovecharlo y ojalá os suba a segunda, porque el sitio del Racing es primera o segunda, a ser posible primera, pero vamos a ir paso a paso, de momento la segunda. Y Santi Jara confío en que os lleve a la segunda división, y el año que viene, pues seguramente jugaréis contra nosotros y la liará Santi Jara, pero ¿qué quieres que haga? Esta es la gestionona, como decimos en Gijón. Esto es fruto de la mala gestión, de la gestión negligente que se está haciendo en el Sporting de Gijón. Y chavales que lo veis desde fuera, como tú, como Adri, como José Antonio, pues os acabáis llevando las manos a la cabeza, pero es que es normal. Y la afición está anestesiada. En Valencia el otro día, durante el partido contra el Valencia, se oyó Peter vete ya, cuando iba ganando el Sporting con el gol de Chop. Luego al final empató el Valencia con el gol de Muniz. Pero en Valencia, que es un equipo en el que puso 200 kilos, el singapurés Peter Lim, ya están pidiendo que se vaya. Imagínate en Gijón entonces. Yo lo que no entiendo es por qué la afición del Sporting está afanada en debates estériles sobre si somos mejores que el Deportivo, sobre si Pepe Mel, sobre si Abelardo es mejor que Rubi. Yo estoy harto de ver el debate de Rubi versus Abelardo. Pero señores, vamos a dejarnos ya de soplapolleces, vamos a apuntar a quien hay que apuntar y vamos a exigir dimisiones en firme. Ya se hizo la campaña minuto 5 abandona tu butaca, que era el día del partido contra el Atlético de Madrid. En el minuto 5, del 5 al 10, la afición se tenía que levantar de sus butacas y abandonar el campo para volver en el minuto 10. Abandonaron 4. Como decía Manuel Vegarango, el expresidente del Sporting, sois unos desalentadores. Pues los 4 desalentadores de siempre, que son los que se preocupan de atacar a la directiva, incluso para defender a los jugadores, que al final son los últimos culpables son los aficionados, pero los penúltimos son los jugadores, y aunque sea para arropar a la plantilla, tienen que dejar el campo vacío, y la imagen es la directiva sola en el campo, y esta es vuestra gestión, esta es vuestra obra, y os las coméis con patatas. Por volver un poco
a la liga, como les pregunté antes a José David, por seguir contigo, Adri, no sé cómo ver la zona de arriba. ¿Es una disputa de 2, 3 o ya se va a quedar un mano a mano Barça-Madrid por la liga? Creo que tal y como está montada la competición desde el principio, es una liga de 2, pero se pueden sumar. Unos años se sumó el Atlético, este año se está tratando de sumar al Sevilla, pero en esta jornada ha dado un pequeño decepcionante paso atrás. Lleva 2 empates consecutivos contra Alavés y Leganés, que han demostrado ser 2 equipos bastante duros frente a los grandes, y esperemos que no les cueste que bajarse del tren demasiado pronto. Pues me hubiera gustado ver una lucha entre los 3 equipos hasta el final. La derrota del Barcelona ante el Deportivo le puede beneficiar, pero lo veo un poco más complicado para el Sevilla esta jornada. Sí, es cierto que quedan más de 10 jornadas y todavía pueden estar ahí, pero lo veo algo más complicado. El Madrid nos falla con Ramos y la verdad es que la ayuda de Mateu ante el Betis fue inestimable. Fue un partido marcado por el árbitro, porque creo que debió de haber expulsado a Keylor Navas en el minuto 23, creo que fue, y eso la verdad que le hubiera dado otro aire al partido, además de un penalti, pero bueno, tampoco vamos a rearbitrar el partido. Y creo que el favorito de la Liga es el Madrid, y el Barça debe entrenarse mucho más y poner su chip Champions para tratar de darle caza. Por ir ya un poco concluyendo, José Antonio, por ir contigo con la segunda, lo que hablaba un poco, el Levante, por decir, ya el mes que viene podríamos decir que estaría ya casi en primera. Yo creo que tanto el Levante como el Girona, ya no solo por la diferencia de puntos que tienen con respecto al Cádiz, que es el tercero, aunque bueno, van cambiando ahí entre Getafe, Tenerife, Oviedo y Cádiz. Los dos tienen una cierta ventaja, en el juego también lo demuestran. Fíjate, el Valladolid, que es un equipo con aspiraciones de entrar en la promoción, ni olió al Levante en la primera parte. Sí es verdad que en la segunda parte jugó algo mejor, aunque al final 2 fallas acaban permitiendo otros 2 goles de los granotas, pero un equipo como el Valladolid, que estaba luchando por entrar en la promoción, reciba un 0-4 en su casa ante el Levante, tiene mucho que decir del equipo de Muñiz. Y bueno, hacer un inciso antes de continuar, es que la actualidad manda, y es que la Unión Deportiva Almería acaba de anunciar que acaba de encontrar nuevo entrenador, Luis Miguel Ramí, el hombre que sustituyó a Zidane cuando este subió al primer equipo del Real Madrid. Ha sido anunciado como nuevo entrenador y sustituye a Fran Fernández, el interino que había estado los 2 últimos partidos dirigiendo a la Unión Deportiva Almería. Y bueno, ya volviendo con respecto al tema de Levante y Girona, para mí son mis apuestas de ascender. Y yo creo que sobre todo Girona lo merece. Ya me acuerdo en 2013 cuando el Almería pasó por encima de la final de las eliminatorias. Luego me acuerdo como yo creo que el golpe moral más duro fue cuando tenían un 0-3 ganado en la Romareda, y luego Montilivi cayeron 1-4 ante el Zaragoza y cayeron eliminados. Y bueno, el año pasado también cayeron eliminados ante Osasuna en la final de los playoffs. Yo creo que el fútbol le tiene que devolver todo este sufrimiento que ha estado pasando el Girona, y lo está mereciendo de verdad, y yo creo que por una vez va a poder ascender y bien en ascenso directo. Pues vamos a ir despidiendo. Yo creo casi un placer teneros por aquí, Adri y José Antonio. Igualmente, un placer hablar con todos, una buena charla futbolera. Gracias, chicos. Y a ti, Alex, lo mismo, te digo. Muy bien, Carlos, no sé si tienes por ahí la despedida el mensaje que nos ha querido grabar nuestro colega Afonso Iloaiza para la despedida. Osasuna, el único club que ha declarado persona non grata al fascista de Javier Tebas, jugó ayer con un símbolo feminista y apellidos maternos de jugadoras. Las hinchas del San Andreu portaron unas pancartas que decían eternamente oprimidas, triplemente revolucionarias. Algo está cambiando en el mundo machista y retrógrado del fútbol, desde abajo, desde la conciencia del pueblo.
mientras los dirigentes y los periodistas del establishment van de la mano en esta opresión. Javier Tebas cobra al día más que el premio total para las jugadoras de fútbol campeonas en España. Solo el 2% del total de la prensa deportiva lo ocupan ese espacio las mujeres. Como dijo la gran Mireia Belmonte, en España la prensa deportiva importa más el pelo de Sergio Ramos que sus récords del mundo. Feminizar el deporte, feminizar el periodismo deportivo es la forma que tenemos para transformar la sociedad, para transformar el deporte y para sobrepasar unos medios de comunicación que van en contra de los aficionados. Bueno, pues el mensaje de Fonsi Loaiza, que nunca es de los que deja indiferente. Ha sido un placer, Carlos, y en unos días nos volvemos a escuchar. Un placer.